Hola amigos, soberanía popular y de metaderecho. ¿Qué es eso de la soberanía popular? Bueno, el señor Petro ha dicho insistentemente que él representa al pueblo, que él representa la voluntad del pueblo y que como él representa la voluntad del pueblo, entonces él puede presentar consultas populares para preguntarle directamente al pueblo si quieren reformas laborales, reformas en salud, posiblemente una asamblea nacional constituyente. Bueno, es importante aclarar esto. Efectivamente, la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, pero ojo, no en el presidente. La soberanía no reside en el presidente. Ahora bien, es el pueblo el que ha elegido al presidente con base en la soberanía popular para que cumpla unas funciones regladas por la Constitución. O sea, el presidente de la República, si bien es cierto, ha sido elegido por el pueblo, debe someterse a la voluntad de la Constitución y de las leyes. Porque es la misma Constitución la que dice que es la soberanía la que reside en el pueblo. Sin embargo, la Constitución también afirma que el presidente, efectivamente, en el marco de esa soberanía popular, debe cumplir unas constituciones regladas de acuerdo con lo que dice la Constitución y la ley. O sea, el presidente, sobre pretexto de acudir a la voluntad popular, no debe desobedecer lo que diga la Constitución. La Constitución dice cuáles son las funciones del presidente y le ordena al presidente, en el principio de reserva legal, lo mismo que a todos los servidores públicos, cumplir con la Constitución y la ley y hacer solo lo que la Constitución y la ley les digan. Los particulares podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, los servidores públicos deben hacer lo que diga la Constitución y la ley. Por lo tanto, afirmar que como él fue elegido por el pueblo en una segunda votación, en elecciones, en una segunda vuelta, por 11 millones de votos, más o menos con un 51-52% de margen sobre su contrincante, entonces que él es el pueblo o que él representa la voluntad popular. No, señor pueblo, no, señor pueblo, no, señor Petro. La Constitución representa esa soberanía popular. La soberanía popular está reglada en Colombia a través de la Constitución y a través de la ley. Ahora bien, es muy usual de los dictadores creer que ellos representan a la voluntad popular. Lo mismo decía Hitler. Rudolf Hess, que era uno de los ideólogos del nazismo y uno de los dirigentes del nazismo, decía que Hitler era Alemania y que Alemania era Hitler. Y a punta de esa filosofía destruyeron todo el Estado de Derecho alemán que existía y que era muy fuerte, pero lo destruyeron, los nazis lo destruyeron, llevaron a Alemania a la Segunda Guerra Mundial y destruyeron a Alemania. Alemania quedó partida en dos, ustedes saben, Alemania democrática y la Alemania socialista. Ahora bien, siempre hay ideólogos. Por ejemplo, el nazismo tenía un constitucionalista que era Carl Schmitt, que era el constitucionalismo, el ideólogo del nazismo. Ahora bien, señor Petro, si bien es cierto, usted fue elegido por el pueblo, eso es cierto. Usted debe ceñirse a lo que diga la Constitución y la ley. Usted ha dicho lo siguiente, ahora con la suspensión del decretazo por parte del Consejo de Estado, que eso no lo debía examinar el Consejo de Estado. A ver, señor Petro, usted no es juez constitucional. Señor Petro, usted no define a dónde van a control sus decretos. Eso lo determina la Constitución y la ley. Según la Constitución, los decretos del presidente van a control del Consejo de Estado. Ahora bien, algunos dicen, bueno, pero como de fruto de la consulta popular después van a venir unas leyes, entonces esas leyes van a control de la Corte Constitucional a posteriori. Ojo, y eso lo sabe cualquier abogado. Una cosa son las leyes que se deriven de la consulta popular y otra muy distinta el decreto que convoque a la consulta popular. El decreto que está convocando el señor Petro a la consulta popular va a control del Consejo de Estado. De hecho, ya el Consejo de Estado abocó ese control y suspendió provisionalmente el decreto. Ahora bien, si se lleva a cabo la consulta, que probablemente no se lleve a cabo, pero si se lleva a cabo esa consulta, de ahí van a salir unas leyes que van a control de la Corte Constitucional. Pero es muy distinta las leyes que se desprendan
de la consulta popular y el decreto que convoque a la consulta popular. El decreto que convoca a la consulta popular va al Consejo de Estado y el Consejo de Estado ya lo suspendió provisionalmente. Petro dice que no, que eso debe ir a la Corte Constitucional. No, señor, porque su decreto no es una ley ni tampoco tiene fuerza de ley. Y es muy distinto de las leyes que después vaya a sacar el Congreso, producto de la consulta popular. Ahora bien, yo hablaba de la metarrealidad. Sí, los abogados y el derecho utilizan la metarrealidad, la ficción, las ficciones. Yo ponía el ejemplo de las personas jurídicas, ¿sí? Que pues los franceses decían que era una ficción, pues ya los alemanes dicen no, pues las personas jurídicas existen efectivamente. Bueno, eso es una discusión un poco. Ahora bien, los abogados no nos gusta o no les gusta meterse en discusión porque también termina siendo una discusión ontológica, filosófica. Pero ahora bien, la Constitución es un acuerdo que hacemos entre todos los ciudadanos y es un acuerdo en el cual nos ponemos de acuerdo sobre cuáles van a ser las reglas de esta sociedad. Eso es la Constitución. Alguien dice, yo no suscribí ese contrato. Por eso digo que es una ficción en el sentido que es como si todos suscribiéramos una convención a la cual nos adherimos. Cuando se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, a los colombianos se les dio la facultad de ir a votar por unos representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, y esos representantes a la Asamblea Constituyente redactaron una constitución que es la que tenemos actualmente rigiendo en Colombia y bajo la cual se deben someter las autoridades públicas. ¿Por qué? Porque eso viene del pueblo, viene de la soberanía popular. La misma Constitución lo dice. ¿Por qué? Pues la misma Constitución está dando el fundamento de su legitimidad. La legitimidad de la Constitución es que viene del poder popular. Pero ese poder popular, como ya lo digo, está arreglado. Y está arreglado por unas leyes y por la Constitución a la cual se debe someter el presidente de la República y las autoridades, el Congreso, la rama judicial. Ahora bien, señor Petro, usted como jefe de Estado no está por encima de la rama judicial, ni está por encima del Congreso, ni de las otras autoridades, como por ejemplo el registrador, o por ejemplo el Banco de la República. No, señor. La Constitución le dice a usted como jefe de Estado qué funciones debe tener. Usted dijo al principio de su gobierno que usted era el jefe del fiscal. No, señor. ¿Por qué no? Porque usted como jefe de Estado no es el jefe del fiscal general de la nación. Usted como jefe de Estado tiene unas funciones. Representar a Colombia ante las autoridades internacionales, manejar las relaciones internacionales, simbolizar la unidad nacional, pero no es el jefe del Congreso, no es el jefe de la rama judicial. Usted no dice a dónde tienen que ir sus decretos. Quien dice a dónde deben ir los decretos que usted emite es la Constitución y es la ley. Ahora bien, el Consejo de Estado ya abocó el supuesto decretazo y lo suspendió provisionalmente. Provisionalmente, no ha entrado de fondo a examinar la constitucionalidad y la legalidad de los decretos. Ahora bien, todos los poderes públicos, rama judicial, el Congreso, pues devienen de la soberanía popular y devienen de este contrato, de este acuerdo tácito, que deviene pues un poco de esta metarrealidad, este acuerdo que hicimos de esta convención social, que es la Constitución, y a la cual todos acordamos someternos. Y lo que estoy diciendo, la misma Constitución dice, la legitimidad de la Constitución radica en la soberanía popular, o sea, radica en el pueblo. La soberanía es el máximo poder en un Estado. Antiguamente, hace 200, 300 años, la soberanía era el rey. Ahora la soberanía reside en el pueblo. Y la Constitución dice, fruto de esa soberanía es que yo puedo dar órdenes, y esas órdenes también van a las autoridades públicas, donde la Constitución le está diciendo a las autoridades públicas, incluyendo al presidente de la República, someterse a unas reglas. Y esas reglas le dicen a usted a dónde tienen que ir sus decretos. Si van al Consejo de Estado, o sea, la Constitución. No es el presidente el que determina eso. Bueno, ojalá les haya gustado el video, muchachos. Muchas gracias. Chao, feliz día.